Muy buenos días. Bienvenidos al cuarto módulo de la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procemco, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto ICSIC. Esta serie virtual Prefabricados en Concreto Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología está conformada por 4 módulos. Hoy, en el módulo 4, Tubería y Manejo de Aguas, tendremos la última conferencia. Ventajas de las tuberías de concreto, estabilidad y eficiencia en la construcción de aguas residuales. Y para tratar este tema, hoy nos acompaña la ingeniera Viviana Monroy, directora de especificaciones en alcantarillado y espacio público en Manufacturas de Cemento Titán. Si durante la conferencia tienen inquietudes o preguntas que quieran formular a nuestra conferencista, pueden enviarlas a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al final tendremos un tiempo para darles respuesta. Este cuarto módulo también otorga constancia de asistencia, pero tengan en cuenta que para ser elegible se requiere registro en las 3 conferencias. Si al finalizar el módulo cumplen con este requisito, les enviaremos un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión, que corresponde a $3 americanos pagaderos en su moneda local. Así recibirán a vuelta de correo la constancia de asistencia. El link para el registro en la conferencia de hoy lo estamos publicando en el chat en este momento, o también pueden acceder directamente desde el QR que ven en la imagen. Este módulo de conferencias cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, Empresas de Perú, y SICA y Holcim, Empresas de Colombia. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Y a continuación tendremos la tercera y última conferencia del módulo 4. Ventajas de las tuberías de concreto, estabilidad y eficiencia en la conducción de aguas residuales. La ingeniera Viviana Monroy nos mostrará cómo las tuberías de concreto son una solución ideal para sistemas de alcantarillado. En esta charla exploraremos sus ventajas en términos de diseño, resistencia e instalación. También se analizará cómo los elementos complementarios prefabricados, como pozos y cámaras de inspección, optimizan el diseño y construcción de estas redes. Estas soluciones integrales garantizan un desempeño eficiente y de larga vida útil en proyectos de infraestructura. Y a continuación voy a presentarles a nuestra invitada. Viviana Monroy es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Estructural de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, con experiencia de 10 años en diferentes campos como las impermeabilizaciones, concretos, diseños de alcantarillados y sistemas de distribución de agua potable. Actualmente se desempeña como directora de especificaciones en los segmentos de alcantarillado y espacio público en Manufacturas de Cemento Titán. Viviana, muy buenos días, bienvenida. Es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días para todos. Bueno, pues es un placer, como te decía. Si quieres, puedes compartir tu presentación y verificamos que se esté viendo bien. Sí, ya la estamos viendo, te estamos escuchando, te estamos viendo bien, Viviana. Te dejo con los participantes que tenemos conectados en este momento a través de Zoom y YouTube y nos vemos al final para las preguntas. Listo, dale, Pilar, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a explorar un poquito de los sistemas de alcantarillado con elementos prefabricados y sus principales ventajas frente a otros tipos de sistemas. Comenzando un poquito de qué se compone un sistema de alcantarillado pluvial, comenzamos con el tema de la captación. En la captación tenemos los sumideros, que estos, dependiendo del diseño que tengamos, pueden tener diferentes configuraciones. De los sumideros nos conectamos mediante domiciliarias o algunas tuberías de diámetros pequeños hacia los pozos de inspección. Espera, un segundo, pongo el puntero hacia los pozos de inspección, que son los que nos permiten conectar con diferentes colectores, con las domiciliarias y para temas de cambios de dirección o de flexiones y temas de inspección por temas de mantenimiento o alguna posible obstrucción del sistema.
Cuando tenemos colectores de grandes diámetros en el sistema, lo manejamos en vez de pozos de inspección, lo que se llaman cámaras de inspección. Estas cámaras igualmente vienen con secciones que nos permiten entrar al sistema y hacer los mantenimientos preventivos o correctivos. Entonces, iniciando un poquito con el tema de la captación, tenemos los sumideros. En estos sumideros, estos se clasifican principalmente en dos, si van en vía o en andén. ¿Qué significa si van en vía o en andén? Si su colector o su caja principal está ubicada sobre la vía pues, sobre la vía como tal o sobre el andén. Vienen con dos tipos de entrada, una puede ser con una entrada lateral o con entrada en rejilla. Las rejillas pueden venir con diferentes materiales, pueden ser en hierro, de plásticas o en concreto. ¿De qué depende si se usa un tipo de entrada u otra? Cuando tenemos entradas laterales es cuando tenemos sistemas donde, por ejemplo, tenemos unas pendientes muy pronunciadas y el agua corre a bastante velocidad, entonces es más factible que la captación se pueda realizar mediante entradas laterales. Cuando tenemos puntos bajos en el sistema, utilizamos principalmente los sumideros con rejilla. Cuando los sumideros vienen prefabricados, se pueden modular de cierta forma que sean más fácil para el tema de su manejo e instalación. Entonces vienen divididos principalmente en su base, que dependerá del diseño hidráulico y también de las normativas locales, ya que muchas de las normativas que se tienen en los diferentes países o en los diferentes empresas de servicios públicos, ellos ya tienen estipuladas unos sumideros que comúnmente usan en sus sistemas. Entonces, este es un ejemplo de uno de los sumideros que se puede utilizar en una vía. Entonces, viene con su respectiva base, con un bajo relieve que nos permite realizar las conexiones de las domiciliarias y de los que saldrían, digamos, directamente al pozo de inspección, a la conexión del pozo de inspección. El cabezote, que es la parte superior del sumidero, o en este caso, la parte superior de este sumidero lateral, donde se ubica la tapa de inspección o la rejilla en su caso. Muchos de estos sumideros se recomienda que cuando tienen entrada lateral vengan con unos aceros para evitar pues, el paso de basura al sistema. Este es otro tipo de sumideros que se han hecho especial y se hizo para un corredor de un sistema de transporte masivo donde las cargas que se tenían que tener en cuenta en este tipo de sumideros eran altas, a diferencia de pronto de otro tipo de sumideros, el que les acabé de mencionar, que se utiliza para vías de pronto de barrios, autopistas, pero donde no se tenga este tipo de sistemas de transporte masivo. Este sumidero tenía aproximadamente 3 metros por 2 metros y solo tenía una captación lateral y se dejaba perdón, una tapa para la inspección del mismo. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con los pozos de inspección. Entonces, en los pozos de inspección los utilizamos principalmente cuando tenemos colectores entre 8 pulgadas y 36 pulgadas. Cuando tenemos colectores mayores a 36 pulgadas, ahí es donde utilizamos las cámaras de inspección. En pozos prefabricados, dependiendo del diseño que se tenga y de las normativas locales, podemos utilizar un pozo con un cono de reducción y o un pozo de sección recta. ¿En qué se diferencia uno del otro? Más que todo, se utiliza este cono de reducción cuando tenemos zonas donde el espacio es muy pequeño y el cargue o la tapa superior pues nos ocupa demasiado espacio y no es tan fácil de pronto instalar. También se utiliza mucho en zonas verdes o en andenes. A diferencia, por ejemplo, estos pozos de inspección prefabricados de pozos en mampostería, es que tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un pozo en mampostería, dependiendo de la profundidad de instalación, tenemos que realizar una hilada o dos hiladas. Adicionalmente, tenemos que hacer un recubrimiento en un mortero impermeabilizante para pues, evitar las filtraciones del sistema y utilizar un geotextil en la parte exterior. Nada de esto hay que hacerlo con los pozos de inspección prefabricados, ya que estos pozos vienen con unos anillos de caucho que nos permiten y nos garantizan la hermeticidad del sistema. Entonces, ¿de qué se compone principalmente estos pozos? Se arman más o menos como un Lego. Entonces, tenemos las bases que vienen de diferentes diámetros, dependiendo pues del diámetro del pozo que vayamos a instalar.
Siguen las secciones, entonces tenemos secciones de alturas de 1 metro, de 25 centímetros, de 50 centímetros y de 1,5 metros, que nos permiten con estas llegar hasta la altura de la rasante. Y los respectivos conos de reducción, que depende del sistema de donde lo vayamos a utilizar, pues vamos a utilizar un sistema o el otro. Hay que tener en cuenta también que cuando hacemos pozos en mampostería, dependemos de la exactitud del trabajador y de la calidad del trabajo de esta persona para garantizar que este sistema funcione bien. Mientras que cuando utilizamos pozos prefabricados, nosotros garantizamos y se hacen los respectivos ensayos tanto desde las materias primas como del elemento final. Al elemento final también se le hacen sus respectivos ensayos y se le da su respectivo certificado de calidad de producto. En temas de instalación, es importante también considerar el traslado de los materiales. Cuando estamos haciendo pozos en mampostería, tenemos que considerar que el material de acopio, por ejemplo, donde está el ladrillo, donde está la arena, donde está el cemento con el que tenemos que hacer el mortero de pega, está en un determinado lugar y tenemos que trasladarlo hasta el punto donde vamos a hacer el pozo. También debemos considerar la altura a la que debemos bajar este material y temas de seguridad como tablas estacados dependiendo del tipo de material que tengamos en la zanja para evitar pues, que la persona que está ejecutando este pozo en mampostería vaya a tener algún tipo de accidente. Estos pozos de inspección prefabricados simplemente se requiere de una maquinaria y con la misma maquinaria se va instalando y se van acoplando las secciones hasta llegar hasta la altura final. Vienen con sus respectivos zonas de izaje. Por ejemplo, acá vemos que en este cargue superior, que es de un pozo de diámetro interno de 1,80, este cargue o aro tapa viene con 3 puntos de izaje, los cuales después de instalado el pozo, como que se esconden, o sea, se pueden bajar y quedan, digamos, a nivel de la rasante de la tapa y no va a generar ningún tipo de accidente. O sea, no queda así como salido como se ve en la imagen, sino queda totalmente oculto. También, cuando tenemos pozos de inspección prefabricados, si se tiene claridad en el tema de cotas de batea, diámetros de la tubería, deflexiones que llegan a los pozos de inspección, podemos llegar a entregar las secciones con las perforaciones de una vez listas, tanto en altura como en diámetro. Entonces las conexiones van a ser mucho más rápidas y los tiempos de ejecución en obra van a ser todavía mejores. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos, por ejemplo, pozos de inspección, pero fundidos en sitio, hay que adicionar el tiempo que tenemos que considerar tanto en fraguado como en curado, como en el desarrollo de resistencia de este elemento. Cuando se hacen en mampostería, adicionalmente tú tienes que considerar que no puedes hacer más de 1 metro o 2 metros de altura por temas ya de la resistencia como tal del muro, o sea, del muro del pozo de mampostería. Estos elementos prefabricados ustedes los pueden poner de una vez en uso y no va a tener ningún inconveniente. Esto es otro ejemplo de pozos de inspección. Pueden venir con pasos plásticos o metálicos según las normativas que tengan locales y se acoplan las mismas secciones que se acoplan para hacer un pozo desde cero, desde la base, se pueden acoplar con las cámaras de inspección para llegar hasta la rasante. Entonces, siguiendo un poquito con las cámaras de inspección, estas, como les venía comentando, se hacen en diámetros mayores a 36 pulgadas, se hacen en la deflexión que se requiera, tanto en los diámetros que se requiera de entrada y de salida. Vienen en conexiones Pigo-Campana, entonces si ustedes vienen en un sistema que está también con tubería en concreto, se pueden acoplar fácilmente con el espigo y la campana, con un anillo de caucho ya se garantiza la hermeticidad y no hay que hacer ningún tipo de tratamiento posterior o adicional para generar esa junta entre la cámara y la tubería. Cuando se diseñan estas cámaras de inspección se tiene en cuenta que esta altura de esta chimenea, que es esta parte que se muestra acá superior, se configura de tal manera que mediante las secciones de pozo se llegue al nivel de la rasante sin necesidad de hacer ningún tipo de tratamiento adicional en la parte superior, que no haya, por ejemplo, que romper, no sé, la sección 10 centímetros, 15 centímetros para llegar a la rasante, o que tenga que fundir una viga de 10 centímetros o 15 centímetros para llegar y poner sobre esta el cargue,
sino se configura de tal manera de que el sistema sea mucho más modular y más eficiente. En esta imagen vemos una de las cámaras donde tiene una reducción o una ampliación, más bien, que el diámetro de entrada es menor al diámetro de salida. Viene con pasos metálicos o plásticos, dependiendo, para el tema de la inspección, dependiendo de las perforaciones que se tengan, puede tener otras perforaciones adicionales que vengan de sumideros, de otro tipo de colectores, y a la altura que se requiera se configura de la misma manera. Comenzando ya con las tuberías, que son las que nos conectan todos estos elementos que les he mencionado. Entonces tenemos las tuberías de diámetros más pequeños, que son las tuberías sin refuerzo de concreto simple, o sea, es concreto puro. Vienen en diámetros desde 6 pulgadas hasta 24 pulgadas, con juntas de empaques de caucho que les garantizan la hermeticidad. Y adicional, uno puede llegar a utilizar para el tema de las domiciliarias unas Y, que son tuberías, pues también o sea, son de concreto sin refuerzo, y nos facilitan las conexiones con los domiciliarios. Hay un tipo de tubería que de pronto no es tan comercialmente conocida, o en otros países de pronto se puede llamar de otra manera, que es una tubería de concreto de alta resistencia o extra reforzada. Esta tubería, que tiene de particular, es una tubería que viene en concreto con unas fibras que le proveen una mayor resistencia y que nos genera que, a diferencia de cuando estamos utilizando tuberías plásticas, tenemos que hacer una losa de protección cuando tenemos profundidades menores a 1,20 cuando son zonas vehiculares, o a 0,75 cuando son zonas peatonales. Entonces, no tenemos que hacer este cárcamo de protección a la tubería, sino simplemente esta tubería la podemos ubicar a 30 centímetros de la rasante y no vamos a tener ningún problema de estabilidad ni de fisuras de este tipo de tubería. Y no hay que hacer ningún tipo de tratamiento especial a la cimentación que tiene alrededor del tubo. Para diámetros más grandes se manejan tuberías de concreto ya reforzado, o sea, es concreto con acero. Pues está basada en la ACTMC 76, viene también con sus respectivos juntas o empaques de caucho y vienen en diámetros desde 24 pulgadas hasta 108 pulgadas normalmente. A diferencia de otro tipo de tuberías, las tuberías de concreto vienen en diferentes clases. Entonces vienen, según la normativa, las clasifican en 5 tipos. Clase 1, 2, 3, 4 y 5. La clase 5 es la clase que más resiste cargas y la clase 1 es la que menos resiste cargas. ¿Qué nos permite este tipo de clasificación? Nos da la posibilidad de utilizar diferentes tipos de instalación o de cimentación, dependiendo del material también que tengamos en obra y que tengamos disponible, pues, cerca de la zona de la obra. Entonces, dependiendo de eso, podemos llegar a utilizar diferentes configuraciones de cimentación, hacer un relleno granular hasta 1/6 de la tubería, hasta la mitad de la tubería, o hasta el lomo de la tubería, dependiendo del tipo de material que tengamos y pues también de los costos que tengamos en obra. Y utilizar de una clase o la otra. ¿Qué pasa con las tuberías plásticas? Ellas dependen netamente de su estabilidad, depende netamente de la instalación. Es un conjunto suelo-tubo donde, si la instalación quedó mal, probablemente este tubo no vaya a resistir las cargas a las que vaya a estar sometido. Entonces es muy importante que en esas tuberías se maneje un tema de colocación, de compactación, en la selección del material sea muy buena, porque pues si no, estas tuberías pues estructuralmente no van a resistir. Las tuberías de concreto casi que resisten toda su carga, la resisten ellas solas, no necesitan de no dependen de la compactación que haya alrededor para resistir las cargas a las que vayan a estar sometidas. Es ya más un tema de asentamientos, de que pues, el suelo no se vaya a sentar y que de pronto en la vía se vaya a ver un bache, que se requiere este tipo de cimentación. La tubería de concreto pues no tiene ningún inconveniente con las condiciones climáticas, se puede dejar a la intemperie, no hay problema que, digamos, llueva sobre esta tubería o haya mucho sol, a diferencia de las tuberías en PVC, donde las tuberías en PVC no deben ser instaladas como a la intemperie o dejarla por o por un gran periodo de tiempo a la intemperie, ya que los rayos ultravioleta pueden debilitar un poco la resistencia al impacto.
Si van a quedar expuestas o almacenadas mucho tiempo al aire libre, no se recomienda que sean más de 60 días o se deben cubrir. Y en temas de instalación, también el material que se seleccione debe verificarse que no hayan como piedritas punzantes que puedan generar tensiones específicas en las tuberías de PVC y por ahí pueda generar una rotura o una fractura de la tubería. Por otro lado, tenemos las tuberías de concreto reforzado para hincado. Entonces, las anteriores tuberías que les había mencionado, los sistemas, son principalmente para sistemas con zanja abierta. Entonces, donde tenemos una excavación, abrimos, ponemos la tubería, rellenamos y queda. Pero tenemos también los sistemas donde, como mencionaron en la charla anterior, que no se requiere de una zanja abierta, sino por medio de una tunelación o de un sistema sin zanja, se puede instalar tubería. Entonces, para ese caso tenemos estas tuberías de concreto reforzado que se usan principalmente en sistemas auger boring o de microtunelación. Podemos utilizar estos sistemas desde 40 centímetros, en tuberías de diámetros desde 40 centímetros hasta 2,75 centímetros. La longitud dependerá del diámetro de la tubería. Pueden venir en 2 metros o 2,5 metros. La resistencia, digamos que de estas tuberías, hay una norma que de hecho ya salió acá en Colombia sobre estas tuberías para hincado, pero hay un estándar británico que es en el que se basa pues principalmente esta norma, que es el 5911, donde te da pues unos requisitos, unos ensayos que tú tienes que verificar para este tipo de tuberías, pero también te tienes que basar en la ACTMC 76M que te habla como tal de las tuberías de concreto reforzado para zanja abierta, porque en sí estas tuberías tienen unos requisitos en el momento en que se están hincando, se están instalando, tienen que tener unas particularidades diferentes a las tuberías de zanja abierta. Pero cuando ya quedan instaladas, se comportan como una tubería, digamos, que se hubiera instalado en zanja abierta. O sea, se tienen que tener las consideraciones de las cargas verticales a las que van a estar sometidas. Eh, eh, para este tipo de tuberías, tanto de hincado como de zanja abierta, tuberías reforzadas, se pueden utilizar además dos tipos de recubrimientos. Uno es interno, que es un recubrimiento en polietileno de alta densidad, que principalmente pues se usa cuando tenemos líquidos agresivos o pendientes bajas o no queremos pues que penetre el gas de sulfuro de hidrógeno y que nos dé una alta resistencia a la abrasión. También pues digamos que por el tema de la rugosidad de Manning, que se ha hablado por muchos años, que las tuberías de concreto son más rugosas que las tuberías plásticas. Sin embargo, hay muchos estudios de los años 60 en Estados Unidos, de hecho, de tuberías de concreto donde se comprueba que la rugosidad de los sistemas de tuberías de alcantarillado es la misma que las tuberías de PVC. Sin embargo, pues en las normativas locales pues ya manejamos unos valores de N de Manning para las tuberías de concreto y otros para las tuberías plásticas. Entonces, en dado caso que se requiera un diseño donde queremos el mismo comportamiento que una tubería flexible o plástica, podemos llegar a utilizar este recubrimiento y nos da pues además la garantía de la estabilidad de unas tuberías de concreto. Este recubrimiento en polietileno tiene esta forma de T's o estas B's que quedan ancladas dentro del concreto de las tuberías. Entonces, en la forma de fabricación de este tipo de elementos con este recubrimiento, no vamos a perder sección interna ni diámetros internos de la tubería. Entonces, si la tubería dice que es de diámetro de 1,40, el diámetro interno es de 1,40. O sea, no se va a perder, no sé, 1 centímetro, medio milímetro por este tipo de recubrimiento, no. Por la forma de fabricación se mantiene el diámetro interno. Por otro lado, tenemos un recubrimiento externo que es un material bituminoso cuando tenemos suelos con acideces o pHs inferiores a 4. ¿Qué diferencia una tubería sin zanja a una con zanja? Entonces, primero tenemos las resistencias del concreto. Las resistencias del concreto que se necesitan para tuberías con zanja abierta son mucho menores a las tuberías hincadas. Por lo mismo que les mencionaba anteriormente, las tuberías que van hincadas requieren una resistencia adicional por el empuje que se les está generando en el momento de la instalación. Las que van con zanja abierta solo tienen que tener en cuenta en su momento
la carga que van a recibir después de instaladas. Entonces, por eso, según la normativa, ustedes pueden llegar a utilizar, pueden llegar a tener tuberías de 28, 35, 42 megapascales cuando es una zanja abierta y cuando es una tubería sin zanja, tenemos resistencias de 50 o 60 megapascales. En temas de clases, esta clase también se divide igual como la CTMS 76 de clase 1 a clase 5, como les mencionaba. Sin embargo, para las tuberías sin zanja es mucho más recomendable utilizar clase 4 o 5 debido a las profundidades de instalación a las que va a estar esta tubería. Entonces, las cargas muertas a las que va a estar sometida esta tubería, porque son tuberías que están enterradas a 8, 10, 14, 15 metros, te las va a proveer una clase 4 o una clase 5. Ya cuando son tuberías en zanja abierta, dependiendo de la profundidad, pues puedes manejar entre clase 1 a clase 5. La longitud puede ser variable en los dos casos, de 2 a 2.5 metros. En temas de campana, la campana cuando es una zanja abierta es una campana en concreto reforzado, normal, mientras que cuando es una tubería hincada es una campana metálica que nos ayuda a proteger como tal la unión cuando se está pues hincando la tubería. Adicionalmente, estas tuberías para hincado tienen un anillo de madera acá alrededor de la campana, en todo el espesor de la campana, que nos permite distribuir las cargas del empuje y evitar que haya una carga puntual en el tubo y pues que de pronto por ahí pueda llegar a haber alguna fisura. Y también consideramos pases de lubricación que, como mencionaron en las charlas anteriores, pues nos ayudan al tema de la fricción con el suelo cuando se está hincando la tubería. En temas de las juntas, cuando tenemos tuberías para hincada, utilizamos dos tipos de cauchos o sí, de cauchos. Uno es el tipo arpón y otro es el cuadrado. Entonces, estos dos son los que nos garantizan la hermeticidad del sistema, adicionalmente de utilizar un cortagotero que nos ayuda a evitar las filtraciones por fuera del sistema. Cuando tenemos tuberías en zanja abierta, utilizamos dos tipos de cauchos. Y esto depende ya del diámetro de la tubería. Entonces, cuando tenemos diámetros inferiores a 1,30, utilizamos es un anillo de caucho tipo circular que tiene una pestañita y esta pestañita se ubica en el borde de la tubería y cuando estamos embonando el tubo con la campana del que sigue, lo que genera este caucho es que rote 180 grados y esa pestañita nos quede visible y podamos pues ver que efectivamente giró el caucho y se realizó el sello. Cuando tenemos diámetros mayores a 1,40, utilizamos es un anillo tipo arpón, que es este, que se pone en el espigo y para este sí es necesario utilizar un lubricante. Entonces, a diferencia de pronto de este otro anillo circular, para este no es necesario utilizar un lubricante, para este tipo arpón sí. Al igual que, digamos, en estas tuberías de hincadas, es necesario utilizar un lubricante para embonar los tubos. Ya haciendo un comparativo un poquito más con otro tipo de materiales, si revisamos el tema de las densidades, el concreto está alrededor de 2.200-2.500 kilogramos por metro cúbico. Hay otro tipo de materiales que existen en tuberías, por ejemplo el GRP, que tiene una densidad de 2.000-2.100 kilogramos por metro cúbico. No es tan alejada como tal de las tuberías de concreto. O sea, igual pueden ser un poco más pesadas que una tubería de PVC, claramente. Temas de empuje, cuando hablamos de tuberías para hincado, el empuje principalmente depende, o la capacidad que va a resistir el empuje de la tubería depende principalmente del espesor de pared y la resistencia del concreto. Entonces, por ejemplo, haciendo un símil para un diámetro de 2,75, el empuje que puede resistir una tubería de concreto es hasta 2.900 toneladas. En otro tipo de materiales, el empuje máximo al que pueden llegar es a 1.800 toneladas. Esto nos da un factor grande de seguridad y en dado caso que se requiera un mayor empuje, se podría llegar a ser de un concreto mayor o un espesor mayor. Cuando hablamos de longitudes y diámetros, sí, las tuberías plásticas, tú puedes llegar a utilizar o instalar tuberías de 6 metros, 6.5 metros cuando son en zanja abierta. Sin embargo, tienes que considerar también el tabla estacado de esos 6 metros, 6.5 metros, tema de seguridad, el tema de materiales de relleno,
de disponibilidad de materiales, de espacio en la obra también, como tal, para avance en el proyecto. Y cuando estás hablando de tuberías de hincado, eh, digamos que te da casi lo mismo, porque tú no hincas tuberías mayores a 3 metros de longitud, y las que, digamos, se hacen en concreto son de 2,5 metros. De hecho, para un proyecto sí hicimos de longitudes de 3 metros. Más adelante les voy a mostrar un poquito del proyecto. Y como tal, el pozo de lanzamiento, que es donde se va a ubicar la máquina, pues lo ideal de utilizar estos sistemas sin zanja es que no se ocupe un gran espacio, no se abra una zanja muy grande, sino que haya la menor afectación tanto vehicular, peatonal, menos ruido, que casi que no se note que se está haciendo una obra. Entonces, si tú vas a hincar un tubo de 6 metros, entonces ese pozo de lanzamiento, que es el tema más costoso que hay en este tipo de sistemas cuando son sistemas sin zanja, pues te va a salir mucho más costoso y mucho más grande. Entonces, pues en sí no tiene ninguna comparación de que, o beneficio de que se puedan hacer tuberías mucho más largas que en otros materiales. La velocidad de hincado que se ha tenido en tuberías en concreto, pues ha sido muy buena, la verdad, porque el acople de las tuberías también pues, es muy bueno. En temas de flotabilidad, cuando tenemos tuberías de concreto, no es necesario ni realizar una comprobación de flotabilidad. Cuando tenemos tuberías en otros materiales, es necesario hacer ese tipo de verificación, o por lo menos tener claro que no podemos tener una tubería, dependiendo del material, tiene que tener una profundidad o un relleno de instalación de 75 a 1,5 diámetros de la tubería para evitar pues que ésta llegue a flotar. En resistencia al fuego, el concreto es un material incombustible, entonces no se va a quemar, no va a generar ningún tipo de humos tóxicos en presencia de fuego. Hay otro tipo de materiales, pues los plásticos, estos sí se pueden calentar o generar llamas, entonces pues hay que tener en cuenta y tener una precaución de que haya alguna chispa de soldadura, una fuente de calor. El PVC, por ejemplo, puede ser fundido por el calor, entonces su temperatura máxima a la que puede estar expuesto es 45 grados. En temas de rigidez, como todos sabemos, el concreto aumenta su rigidez o su resistencia con el tiempo. Puede llegar a una resistencia, a una de sus, o su desarrollo de resistencia puede llegar a los 28 o 56 días. Sin embargo, todo el resto de su vida va a seguir adquiriendo resistencia en una menor proporción, pero va a seguir adquiriendo resistencia. Otro tipo de materiales como el GRP, hay un estudio que hicieron de fluencia donde se demostró que la rigidez residual en 50 años queda entre el 60 y el 75% respecto a la inicial. En temas de expansión térmica, pues el concreto puede resistir cualquier cambio térmico y no se va a deformar, no va a sufrir, mientras que pues las tuberías plásticas sí pueden tener temas de expansión, contracción, que pueden generar que las juntas se separen. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de efectos cuando se están analizando este tipo de tuberías. En temas de izaje, las tuberías en concreto, eh, las, las podemos llegar a fabricar con unos bulones, que son estos elementos que vienen incrustados y amarrados con el acero de refuerzo de la tubería. Entonces estos bulones se izan con unos ganchos especiales, que estos ganchos abrazan la cabeza de este tornillo y evitan que pues haya cualquier tipo de movimiento o desacople de la tubería, pues porque sí, al ser unas tuberías de gran peso, pues un accidente o un movimiento brusco de esta tubería, pues puede generar un accidente. Entonces, por eso se utilizan este tipo de elementos por seguridad. Y pues si tú estás utilizando o estás hincando una tubería de 8 metros, pues imagínate que llegue a desacoplarse esa tubería, pues va a ser peligroso. Otras tuberías lo que utilizan son eslingas, pero pues igualmente cuando estás haciendo un hincado, de hecho, hace poco vi una noticia de una tubería, no recuerdo el material, pero no era de concreto, que se desacopló, se desamarró y generó un accidente y de hecho generó la muerte de la persona que estaba en la parte inferior. O sea, a pesar de que estas tuberías son mucho más livianas, pueden llegar a pesar, no sé, 300, 400 kilos, dependiendo del diámetro, pues también que te caiga a 8 metros, pues te va a fracturar o te puede pues, también aplastar, o sea, igual es una tubería pesada.
y por temas de seguridad industrial, una persona máximo, pues dependiendo del país en general, puede llegar a cargar máximo hasta 20-25 kilogramos. Entonces, igualmente se va a requerir una maquinaria especial para manejar estas tuberías. En temas de transporte, según el tipo de proyecto y la disponibilidad de diámetros en el proyecto, pues van a haber o no unos ahorros en el transporte. Si estamos hincando una tubería de un mismo diámetro, no sé, de unos 50 unos 60, el transporte va a ser exactamente el mismo, sea de un material plástico o sea de concreto, porque pues no vas a poder embonar un tubo dentro del otro. En temas de almacenamiento, entonces en las tuberías de concreto, ustedes pueden utilizar polines o cuñas de madera y sí, se pueden poner tubos encima del otro, siempre y cuando, pues digamos que las campanas queden en lados contrarios para evitar que haya una fisura o algún descascaramiento de las campanas. Cuando son tuberías plásticas, igual se pueden ubicar sobre soportes planos y se deben amarrar para evitar pues, que algún viento fuerte pueda generar que se muevan o se desalineen las tuberías y protegerlas de los rayos. Esto de pronto no aplica para muchos de los países, pero en Colombia, en muchos de las ciudades se exige que cuando tenemos cámaras de inspección se debe hacer una viga perimetral para sostener el cargue o la tapa de los pozos. Cuando se tienen tuberías, por ejemplo, en GRP, adicional de esta viga, se debe hacer un murete en mampostería. Pues esto igual eleva los costos en la obra y son más procesos. En temas de experiencia, las tuberías de concreto, por ejemplo, acá en Colombia hemos tenido mucha experiencia en temas de tuberías para hincado, en diámetros grandes de 2,45, 2,75. Se han hincado 3 kilómetros, 4 kilómetros de estas tuberías y no se ha tenido, digamos, ningún tipo de inconveniente. La gran parte de la experiencia de otros materiales en tuberías para hincado, y sobre todo en otros países como Europa, donde pues los suelos igual son diferentes, se comportan diferente. Entonces, pues esto es una garantía del producto. Este es un proyecto que se hizo en Bogotá, la línea Tibito Casablanca, es un proyecto muy importante para la ciudad de Bogotá, ya que es una de las líneas principales de agua potable que suministra Bogotá. Entonces, su repercusión de hacer el proyecto era muy importante. Era una tubería hincada para agua potable, o sea, teníamos que tener en cuenta el tema de presiones. Y justo este proyecto se dio cuando comenzó la pandemia. Entonces, el material en el que estaba inicialmente este proyecto era un material que venía desde Dinamarca. Entonces, si los hubiera cogido la pandemia, probablemente no se hubiera podido ejecutar el proyecto y en este momento estaríamos, pues, digamos, en una situación crítica por la importancia de este proyecto. Se logró hacer, digamos, en una planta cercana a Bogotá y pues se ejecutó con tuberías de concreto. Otro proyecto es el Emisario Norte, que queda también en la ciudad de Bogotá. Es la tubería de mayor diámetro y más larga que se ha hincado en Colombia para aguas lluvias. Eran tuberías de 2,2 metros y aproximadamente 1 kilómetro de tubería. Algunos del plan de calidad o de los ensayos que se le hacen a todo este tipo de tuberías sean tuberías simples, reforzadas, a los mismos pozos, a los sumideros. Uno es la resistencia a aplastamiento por cargas externas o el ensayo más conocido comúnmente como ensayo de 3 apoyos, eh, donde este es el que nos ayuda a clasificar la tubería entre las 5 clases que les mencioné anteriormente. También el tema de resistencia a la compresión del concreto, que dependerá pues ya de la clase y del tipo de tubería que se vaya a usar o a ensayar más bien. También el de hermeticidad o de juntas flexibles. Este ensayo consiste principalmente en embonar 2 tubos y llenarlos hasta el tope y esperar por 10 minutos que mantenga la presión de 0,9 bares. Y así, de hecho, se visualiza igualmente que no vaya a haber ninguna fuga por la junta,
digamos, el sistema funcione adecuadamente. Y por último, absorción. Por otro lado, en temas de sistemas de alcantarillados, entonces tenemos lo que son box culvert prefabricados, esto dependiendo de la dimensión se hacen en una sección o en dos secciones. Son fácilmente también acoplables y vienen en conexiones campanas. Pueden venir en diferentes configuraciones, con pozos de inspección, conexiones a sumideros, zarpas, tapas, cabezales, que sería, digamos, como lo último, también se pueden hacer prefabricados, pueden salir en tubería o en box culver, y estos vienen normalmente con unos aceros expuestos que posteriormente se funden con la solera. Algunas ventajas ya, como para hacer un resumen de los prefabricados como tal. En concreto, pues primero es el ahorro en tiempo. Los rendimientos que se tienen en obra son superiores a hacer un concreto fundido en sitio, donde se tienen que tener en cuenta tiempos de fraguado, tiempos de curado, tiempos de desarrollo de resistencia. Va a haber menor afectación vehicular y peatonal por lo mismo que pues la obra puede ejecutarse en el tiempo en el que está estipulado o ejecutarse en un menor tiempo. También va a haber ahorro en costos por lo mismo de mano de obra, menor tiempo en campamentos, en seguridad industrial, requiere menos horas de personal. Por ejemplo, cuando estamos instalando pozos de inspección, se va de pronto a hacer uso de una persona que es el que va a izar la máquina y el otro de pronto que lo vaya guiando, pero pues cuando estamos ejecutando perdón, un pozo en mampostería, pues cuánto nos lleva o cuántos días nos lleva una o dos personas haciendo este pozo dependiendo del diámetro que tenga. Se garantiza, digamos, la calidad y la exactitud de los elementos, se hacen en plantas donde se controla desde las materias primas hasta el elemento y se certifica el elemento final. Entonces, la calidad va a estar garantizada, mientras que cuando se hacen elementos en obra, muchas veces, por ejemplo, los pozos de inspección, cuando se funden en sitios, se hacen en mampostería como tal, a esos no se les hace un ensayo en obra de resistencia, de estabilidad, ¿no? O sea, digamos que se construye, pero no se le hace ningún tipo de ensayo. A los elementos, a los pozos, a las secciones, a esos todos se les hace un ensayo de calidad. La obra va a ser más limpia porque va a tener menos desperdicio, va a estar exento de condiciones climáticas. Si llueve, por ejemplo, y estamos fundiendo un concreto, pues se va a lavar o nos va a tocar parar el fundido hasta que pare de llover. Esto, pues digamos que no se va a tener inconvenientes por eso, por eso. Es un sistema completo, como les mostraba en un inicio, pues está todo el sistema de alcantarillado y si todo se quiere hacer prefabricado, todo se puede hacer. Se pueden hacer todas las conexiones, desde los pozos, los sumideros, los diferentes diámetros de las tuberías, dependiendo de la necesidad. Es un sistema modular y viene en diferentes secciones, por lo cual tiene una fácil y rápida instalación. Bueno, eso era más o menos lo que les quería contar. No sé, Pilar, si ya hay preguntas, dudas. Así es, Viviana, pues antes que nada yo te quiero agradecer por dedicarnos tu tiempo en esta mañana, por acompañarnos y compartir tus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Antes de pasar a las preguntas, Viviana, yo quisiera agradecer a las empresas patrocinadoras de este módulo de conferencias, así que Holcim de Colombia y Pacasmayo Nascem y Cementos de Perú, quienes han auspiciado este módulo de conferencias. Recuerden que para obtener constancia de asistencia se requiere tener registro en todas las conferencias, en las tres conferencias de este módulo y hoy estamos en la número 3, en la última conferencia. En el chat estamos publicando el link para que puedan hacer su registro si aún no lo han realizado y también pueden hacerlo a través del QR que ven en pantalla en este momento. Durante las preguntas vamos a estarlo rotando también por si no alcanzan a realizarlo en este momento. Para nosotros es muy importante conocer
su opinión respecto a nuestras conferencias. Los invito a darnos su opinión sobre la conferencia de hoy. En pantalla ven ustedes un QR y en el chat estamos publicando un link que los lleva directamente a esta encuesta donde ustedes nos podrán contar qué tal les pareció la conferencia del día de hoy y contarnos qué temas quieren para el próximo año. Ya estamos muy cerquita al 2025, estamos programando todo lo que será nuestro programa académico del próximo año y sería muy interesante conocer su opinión. Bueno, ahora sí vamos a tener un tiempo para las preguntas con la ingeniera Viviana Monroy. Entonces, Viviana, vamos a empezar con una pregunta que nos realiza Álvaro Ramírez. Él nos dice, buenos días, ¿han intentado hacer sumideros y cámaras que tengan losas, tapas y rejillas adaptables a pendientes? Esto para vías urbanas de montaña como las del eje cafetero, por ejemplo. Sí, digamos que es que lo bueno de los prefabricados es que casi tú puedes hacer cualquier cosa. O sea, ya dependes como del diseño, de la maquinaria, del transporte que se tenga para, pues digamos, de esa misma manera modular. Entonces, pues ya habría que revisar específicamente qué tipo de sumidero, porque pues en sí los sumideros los diseñan dependiendo de la capacidad que requiera ese sumidero para captar el agua. Entonces pueden venir de diferentes tamaños, dimensiones, pero pues digamos que sí podemos llegar a configurar y a jugar con todo eso para pues moldearlos de tal manera que puedan ser adaptables a cualquier tipo de pendiente. Bien. Y sí, creo que era eso. Era eso, ok. Nos dice Diana Rodríguez, buen día. ¿Hasta qué diámetro de tubería se pueden utilizar con los pozos de inspección prefabricados? ¿Cuál es la profundidad máxima para usar los manhole prefabricados? Ella tiene tres preguntas en una y la última sería, ¿los tubos a conectar pueden ser de cualquier material? Bueno, Vamos por partes, te primero, voy a hacer la primera otra vez. ¿Hasta qué diámetro de tubería se puede utilizar con los pozos de inspección prefabricados? bueno, actualmente lo hablo más en temas de normativos colombianos. Máximo, los pozos, como tal, los pozos prefabricados se pueden utilizar hasta 36 pulgadas, porque ya de 36 pulgadas utilizamos son cámaras de inspección. Bien. La segunda, ¿cuál es la profundidad máxima para usar los manhole prefabricados? Esto también vienen muy como por normativa, porque por diseño como tal de las estructuras que nosotros realizamos podemos llegar hasta 15 metros, pero a veces en las normativas locales lo tienen contemplado como hasta 7 o 10 metros máximo. Pero pues ya en el diseño que tenga el prefabricador, eso sí, digamos que se debe comprobar con cada fabricante hasta dónde tienen diseñados sus elementos, hasta qué profundidad. Ok. Y la tercera pregunta es, ¿los tubos a conectar pueden ser de cualquier material? Sí, claro, pues digamos que hay que hacer ya otro tipo de tratamientos adicionales, como un dado en concreto para hacer como el sellado de esa junta, pero pues sí se puede utilizar en cualquier tipo de material. Bueno, aquí hay algo importante. Les recomendamos a nuestros participantes, quienes están conectados por Zoom, que hagan sus preguntas a través de pregunta y respuesta, porque como en el chat están constantemente entrando muchos mensajes, el link de asistencia y todo esto, se nos pierden las preguntas que nos hagan por ahí. Entonces recuerden, por favor, realizarlas a través de preguntas y respuestas para que las podamos tener aquí a la mano y se las podamos transmitir a Viviana. Nos dice Francisco Durán, ¿cuál ha sido la experiencia entre las dimensiones de los prefabricados versus las alturas requeridas en los diseños? ¿Quién hace ese ajuste? Versus las alturas requeridas en los diseños, ¿será que habla de pronto en temas de pozos? Bueno, Porque, pues Francisco, si quieres, dejémoselo ahí en el aire, Francisco, a porque ver si nos pues, aclara un le poquito más la respondo sino que pregunta. escriba ahí abajo si no entendí por Eso, qué nada, dale, dale. pero en temas de pozos, pues digamos que han sido las alturas más, como más fácil y que escogimos para modular los pozos, o sea, las de 50 25 y 1 metro, y con eso digamos que parten bastante algunas barreras porque ningún pozo, ninguna altura o profundidad de pozo va a llegar a una altura fija. Entonces no va a llegar todos cerrados a 25 a 50, y por eso es que a veces hay que hacer algún tipo de tratamiento adicional, como o cortar un poco la sección o hacer una viga para terminar, para llegar hasta la altura de la rasante.
pero pues digamos que más ha sido por tema de experiencia que se han hecho esas alturas de las secciones de pozo y el ajuste pues sí, digamos, no, pues también dependiendo de la planta o del fabricante, se pueden llegar a hacer secciones a medida. O sea, como la última sección, como no, venga, la última la necesito de 25, pero pues digamos que eso sí, tiene que ir muy hablado con el contratista de que esta es de 25, que lo tenga muy claro y se pueden dejar hasta planes para no dejar de pronto con un espigo, sino que plane que directamente se apoye el cargo. Entonces sí se podrían llegar a hacer como modulares y a la altura que se requiera para la última pieza de ajuste. Ok, listo, Francisco, nos cuentas y sí quedó resuelta tu inquietud. Nos dice Rodolfo Herrera, ¿cómo se ve el futuro de los prefabricados en el ámbito constructor en Colombia? A mí me parece que todavía hay mucho miedo de utilizar prefabricados en concreto, pero si uno se va a Estados Unidos, a Europa, en muchos ámbitos y no solo en el tema de sistemas de alcantarillado, sino en temas de edificaciones, utilizan muchísimos prefabricados. Entonces me siento que es un tema más de seguir haciendo promoción, de hacer un acompañamiento integral en el tema de instalación, con este tipo de prefabricados para pues que siga generándose como un mayor conocimiento y confianza en él. Nos dice Sergio Antonio López, buen día, excelente charla e información de mucho valor práctico. ¿Pueden compartir algún documento de consulta sobre las tuberías de concreto? Sí, igualmente, digamos que en las páginas web de los fabricantes, bueno, no sé si puedo decir el nombre de la mía, pero pues tenemos fichas técnicas, en dado caso de requerir más información, se puede, digamos, solicitar por la página y también hay bastante, últimamente estamos entrando en el tema de librerías BIM, entonces para que pues también lo incluyan dentro de los diseños. Ok. Nos pregunta Edgar Emilio Rincón. Buenos días. Por favor, precisar el comportamiento de las tuberías prefabricadas a la erosión por abrasión en la batea de las mismas. Bueno, pues digamos que ahí en lo que hay que trabajar es si se tiene un conocimiento, al igual que en las plásticas, se tiene que tener un conocimiento exacto de qué tipo de material es el que se está arrastrando, o sea, qué diámetro de material granular se está arrastrando, a qué velocidad, para de pronto si es un material muy abrasivo, se llegue a hacer como un diseño específico para ese sistema. ¿Qué ha pasado? Digamos, no sé, llega un cliente y nos dice es que no, el caudal que tengo o la velocidad de este sistema es muy alta, entonces necesito proteger adicionalmente la tubería, entonces o podemos llegar a mirar lo que yo les mencionaba un poco del recubrimiento interno en polietileno para evitar, pues, digamos, esta abrasión y esta erosión de este material y de este flujo de agua, o ver ya por el tema de diseño de mezcla como tal del concreto que podríamos llegar a mejorar. Nos pregunta Julio Merodio, ¿cómo se unen los cabezales prefabricados con los tubos prefabricados? Bueno, hay dos formas. Hay uno que pueden quedar es a tope, o sea, literal, eh, como se dice, como pared con pared, y ahí hay que hacer como utilizar un elemento adicional o un mortero, como hacer el sellado. O también se podría llegar a dejar como en el cabezal la forma como de la campana o el espigo para acoplar el cabezal. No se puede de las dos formas. Nos dice acá Sebastián Díaz, el ensayo de tres apoyos para tubería para cumplir los requisitos de entrega al acueducto, ¿lo hacen en un laboratorio externo? No. De hecho, la norma te exige que el fabricante tiene que tener en su planta pues el equipo necesario para hacer los ensayos de los tres apoyos. Y pues así mismo certificar que la tubería, pues digamos, cumple para la clase y la capacidad a la que está diseñada. Pues Gracias. se Nos hace dice, directamente en la planta. se hace directamente a la planta, no es con un externo. Bien, nos dice Francisco Durán que sí, que ya quedó resuelta su inquietud, que muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu respuesta. Nos dice Ricardo Pizarro, hola, buen día. Y por favor, ¿podrías reiterar la instalación de las cámaras prefabricadas respecto a empaques usados para asegurar los sellos? Para asegurar los sellos. Espérate, reiterar la instalación y las respecto a empaques usados para asegurar los sellos. Bueno, empaques usados, ahí.
digamos que nosotros siempre suministramos con las tuberías y con las cámaras los respectivos empaques para, para generar este sello. Si en dado caso que se haya perdido o que tocó desacoplarlo, pues tocaría volver a verificar cómo está ese anillo de caucho como tal para ver si sí se podría reutilizar, porque como estos anillos de caucho igual tienen una dureza específica, igual se genera una tensión sobre ellos, pues puede que ya en el momento de volver a reinstalar la tubería no quede completamente sellado. Entonces, pues habría que volver, digamos, como a suministrar ese anillo de caucho para asegurar, pues, digamos, la hermeticidad de ese sistema con las cámaras y las tuberías. Bueno, y precisamente respecto a esto nos dice, ¿bajo qué norma, nos dice Ezequiel Fierro, bajo qué norma o qué especificación debería tener los empaques o sellos para las conexiones entre los elementos? Bueno, es de la colombiana, que es la 1328, que es la que te da las características que deben cumplir los empaques de caucho. Nos dice Pablo Letona, buen día. En el diseño de carreteras a veces hacen cortes en montaña, los cuales pueden tener mucha altura. Considerando lo anterior y que las velocidades y la altura de cada flujo resulta en mucha energía cinética, ¿qué especificación o tipo de concreto utilizan para resistir la erosión por impacto? Bueno, en ese tipo de proyectos, pues habría primero también que verificar qué tipo de elementos de disipación de energía hay que utilizar. Entonces, ver si directamente va a caer sobre la tubería, pues digamos, el agua, o va a haber unos elementos que disipen que por normativa normalmente también hay unas estructuras específicas cuando tienes grandes velocidades. Si no, pues digamos en temas de resistencia habría que revisar el tema de la relación agua-cemento, pues para evitar también ese tipo de corrosión, o si es necesario, igualmente que se puede llegar a revisar, y alguna vez creo que lo hicimos, por ejemplo en Box Culver, era necesario utilizar una protección con un recubrimiento en polietileno para el impacto, o en algunos pozos también se ha llegado a revisar el tema, por el tema de velocidades. Gracias, Viviana. Nos dice Carlos Cobo, felicitaciones. ¿De qué depende la decisión de utilizar tuberías sin zanja? Em, Creo que depende de muchas cosas. Uno, del costo de la disponibilidad de recursos que se tenga del proyecto. Dos, de la afectación del tráfico o de la obra que se pueda generar cuando se está contemplando un sistema en zanja abierta, que a veces, pues si es una vía principal, pues el costo va a ser mayor en la afectación que en el mismo sistema. Y como principalmente eso, pero yo siento que es un sistema muy bueno, la verdad. O sea, que deberíamos comenzar a implementarlo más seguido, porque es muy bueno, muy rápido, muy efectivo y genera menos afectaciones en general a la ciudadanía. Ujú. Nos dice Francisco Negrete, buenos días. Los cilindros que componen el cuerpo de los manhole traen los pendaños para subir y bajar al fondo de los mismos y los fabrican con conos excéntricos Sí, sí, traen los peldaños, pueden ser en plásticos o metálicos, y las cámaras también. y las cámaras también. Ok. Nos pregunta John Alexander Ibarra, dice, los diseños en concreto para este tipo de tuberías se clasifican como diseños especiales, ya que hay manejo de aguas lluvia y residuales y cómo se determinaría el porcentaje de desgaste de la misma tubería. Sí, dependiendo, pues digamos que en la costa, que es donde se generan a veces de pronto más gases que puedan afectar el concreto, pues tiene que tener una mezcla diferente a la que pueda tener acá en Bogotá, que es un clima totalmente diferente. En la costa es más caliente que en Bogotá, Ujú. para de pronto los que no conocen Colombia. Y entonces, por lo mismo, en temas de aguas, lluvias o residuales también puede llegar a cambiar cómo se determina el porcentaje de desgaste de la misma tubería. Hay varios ensayos que uno puede llegar a hacer, pero pues son más de laboratorio, ¿no? De revisar cómo cuánto puede llegar a desgastarse en el tiempo la tubería con una mezcla de concreto, pero pues ya como tal instalados, no los conozco.
Gracias, Viviana. Nos dice Maribel Morales. Buenos días. Por favor, ¿nos puedes dar más detalles sobre el sellado de las juntas entre los box culvert? Em, bueno, hay diferentes, digamos que actualmente hay fabricantes, por ejemplo, en Noruega o en Europa, donde ya se tiene un diseño de las juntas de los box culvert con un anillo de caucho igual que las tuberías, y este es el que le garantiza la hermeticidad del sistema. Ahorita, de hecho, lo estamos desarrollando pues, para utilizar este mismo sistema. Sin embargo, pues, como no se tiene actualmente este tipo de sistemas, también se pueden utilizar unos sistemas complementarios. Entonces, hay uno que uno puede utilizar una banda elástica se pega mediante una resina epóxica en toda la junta del box culvert. Se puede utilizar un mortero impermeabilizado o se puede utilizar un fondo de junta, un material hidroexpansivo que pueda sellar, digamos, como la junta. Entonces, pues como que hay diferentes formas de generar como el sellado completo, pero pues también en el mundo en general también se utilizan anillos de caucho. Bien, nos dice Ricardo, perdóname un segundo, Ricardo Pizarro. Nos dice, ¿podrías por favor repetir la instalación de los pozos? Ay, espérame que se me perdió aquí en el chat. La instalación de los pozos prefabricados en concreto y manejo de sus empaques para sellado de la cámara. Eh, pues no sé si, bueno, compartir Si la quieres, pantalla para sí, eh, mostrarle, comparte, claro que sí, ya puedes compartir. para que sea más fácil. Entonces, espérate, aquí no voy al tema de los pozos. Entonces, Si las quieres, juntas, ponla en presentación, uy, que se vea un poquito más grandecita. Listo. entonces, pues digamos que en la conformación de los pozos, entonces primero está la base. Entonces, esta base, al igual que las secciones y este mismo cono, dependiendo de la configuración que se tenga, todos vienen con una junta campana espiga. Entonces, acá uno, en este, por ejemplo, se alcanza, se ve, ¿no? Pero acá se alcanza a ver el espigo de cada sección y acá, esta es como la campana de la base. Entonces, la unión entre estos elementos es campana espigo y en medio de esa unión va, no sé si se alcanza a ver acá como negrito, va este ¿Mm? anillo de caucho. Este anillo de caucho, de hecho, es igual que el de las tuberías, un segundo aquí adelante, de las tuberías de diámetros grandes, que es un anillo tipo arpón. Entonces, igualmente, este. Se pone en el borde del espigo y también se debe utilizar un lubricante y se sella, digamos, ya por peso, se sella con la sección que tengan, digamos, arriba. Entonces, la conexión es como relativamente de verdad sencilla, de espigo campana y con el anillo de caucho. Y con eso, pues digamos que se garantiza la hermeticidad del sistema. Listo. Muchas gracias por la aclaración, Viviana. Pa. Listo. Ya. Nos dice Edgar Emilio Rincón, nos dice, buenos días, por favor, ¿puedes precisar las especificaciones de las tuberías de concreto reforzado prefabricadas expuestas a ambientes marinos o de cloruros? Pues digamos que ahí hay que manejar mucho tema de diseño de mezcla. Dependiendo de las condiciones que se tengan, se manejan, por ejemplo, relaciones agua-cemento mucho más bajas. em, Se puede utilizar algún tipo de aditivo también para evitar pues, también que haya alguna afectación. También utilizamos cenizas volantes que nos ayudan a reducir la cantidad de cemento y evitar que también se genere una reacción alcali agregado por temas de exposición. Eh, sí, como más o menos eso. Bien, Viviana, nos vamos con las últimas tres preguntas. Nos dice Constanza Villamizar, ¿resultan elevados los costos de las tuberías prefabricadas en concreto en la instalación? No, la verdad no. O sea, hemos hecho comparativos en temas de instalación y de las tuberías en concreto y cuando uno revisa realmente todos los costos que implica una instalación de una tubería en concreto versus una instalación en tuberías plásticas,
también considerando la cimentación, que como les mencionaba, puede ser una cimentación mucho más sencilla en una tubería de concreto que en una tubería plástica, terminan siendo o iguales o menores. Solo que a veces, pues uno piensa como una vez que me va a rendir menos porque son longitudes de 2,5. Sí, pero pues si tú haces longitudes de 2,5 más rápido, o sea, no sé, los haces en 2 días y los de 6 metros terminas en 3 días, pues termina siendo como la misma longitud que estás haciendo el mismo rendimiento. Solo que a veces por la longitud de los tubos que son más cortos, como que uno se deja llevar mucho de que no, es que me rinde más poner un tubo de 6 metros y ya, que un tubo de 2,5. Pero pues en costos no. En No costos es no. más caro. Bien. Julio Merodio nos dice, se recomienda que los pozos de inspección en la base del pozo sea siempre un elemento aparte o puede ser conjunto con el primer anillo. Lo hemos hecho en conjunto, de hecho, para algunos pozos especiales que se salgan de las dimensiones de los que se hacen convencionalmente, que son de diámetro interno de 1,20, 1,50 y 1,80, se pueden hacer estos pozos especiales donde la base viene en conjunto con la primera sección del pozo. Se puede hacer, o sea, no hay ningún inconveniente con eso, o sea, es indiferente, solo que a veces es más fácil como primero ubicar la base, luego las secciones, entonces pues digamos que por eso es que se maneja así. Hace un ratito hablaba sobre los lubricantes. Nos dice acá Edgar Emilio, nos dice, buenos días, por favor, ¿puedes precisar las especificaciones de los lubricantes que se usan para hincar tuberías y para conectar las tuberías? Es un jabón vegetal y ese sí, digamos que lo suministramos directamente nosotros, no se recomienda utilizar, no sé, jabón FAB, se me acabó jabón Rey, otro tipo de, no sé, CPM, porque la CPM puede dañar los anillos de caucho, sino solo el jabón vegetal que el fabricante como tal suministra. Listo, y la última pregunta nos dicen, buenas tardes, excelente conferencia. Mi pregunta consiste en saber si se prefabrican estructuras para los canales de entrega, zanjas de coronación. Sí, estudios para los canales de entrega en zonas de no sé si de pronto me estás hablando de las cajas de encole. Sí, hemos hecho también como cajas de encole, o sea, en temas de vías, se han hecho bajantes de talud, por ejemplo, se han hecho cunetas, se han hecho vermacunetas, se han hecho unas cajas de encole que son las cajas que cuando tenemos un cruce de vía y, por ejemplo, tenemos una diferencia de alturas entre las calzadas, entonces la entrada de la alcantarilla van estas cajas modulares que pueden tener también diferentes alturas y diferentes dimensiones. Y estas mismas cajas se conectan, digamos, el alcantarillado que cruza por debajo de la vía, sea en box culver o en tuberías. Entonces, sí, sí se pueden, sí, también se pueden prefabricar. No hay ningún problema. Listo, y la última, Julio Merodio nos dice, ¿los pozos prefabricados ya vienen con aperturas para las tuberías que se conectarán o esto se hace en obra? Tenemos las dos opciones. O sea, sí, por eso decía, si se tiene muy claro el contratista qué diámetros, qué alturas, qué cotas de batea y de clave tienen las tuberías y a qué flexiones se pueden entregar con las perforaciones. No hay ningún inconveniente. Pero también se pueden hacer las perforaciones directamente en obra. No hay, o sea, cualquiera de las dos es indiferente y no va a haber ningún inconveniente. Solo que cuando se envían desde la planta con las perforaciones, hago mucha incisión en lo de las cotas porque a veces llega la hora y es como, no me quedó el tubo 10 centímetros más arriba. Entonces, sí, igual le toca hacer una perforación extra al pozo o a donde está la perforación. Entonces, pues a veces dicen como, nada, mejor como que me llegue y yo ya sé dónde me llegó la tubería y ahí es donde hago la perforación. Todo depende de la planeación. Ajá. Pues Viviana, muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de preguntas. Muchas gracias por acompañarnos en esta, la última conferencia. Tú cerraste el día de hoy con la Serie Internacional de Prefabricados. Gracias por estar con nosotros, Viviana. No, gracias a ustedes por invitarme. Esperamos tenerte pronto nuevamente en este set de conferencias. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao, Viviana, que estés muy bien. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Pacasmayo, Unacemi Cemento Yura de Perú, Isica y Holcim de Colombia.
Del 21 al 23 de enero de 2025 en Estados Unidos, la ciudad de Las Vegas tendrá lugar el Wall of Concrete 2025, que es el evento más importante de la industria de la construcción, en concreto y mampostería, a la que asisten profesionales de todo el mundo y de todos los segmentos de la industria. La oficina comercial de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia les invita a ser parte de la delegación y ofrecen a los asistentes unos beneficios especiales. Para recibir más información pueden inscribirse en el link que estamos publicando en el chat o también pueden ingresar a través del QR que ven en la imagen. Les damos un saludo muy especial a quienes se conectaron hoy por YouTube. Los invitamos a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestro programa de conferencias. La grabación de las conferencias presentadas la semana pasada ya se encuentran disponibles en los canales de Prosenca SOCEM y el ICCG y la próxima semana quedará disponible la grabación de la conferencia del día de hoy. Si visitan nuestros canales, por favor no olviden dejarnos un like y comentar nuestros videos, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en la tecnología de la construcción y el concreto en todas sus aplicaciones. Síganos en nuestras redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Estamos como Prosemco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOCEM lo encuentran en Facebook y en LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos a la ingeniera Viviana Monroy, nuestra conferencista de hoy, a las empresas Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y CK Holcim de Colombia, auspiciadores de este módulo de conferencias, pero sobre todo a ustedes, y queremos aprovechar esta ocasión para agradecerles su apoyo incondicional a lo largo de este año. Cada comentario, like y visualización ha hecho posible que sigamos creciendo juntos en esta maravillosa comunidad. Les deseamos una feliz Navidad llena de amor, alegría y momentos especiales con sus seres queridos y que el nuevo año traiga nuevos proyectos, sorpresas y mucha felicidad. Nos veremos en el 2025 con una nueva videoconferencia. Que tengan una feliz tarde.